Hola, bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando. En la previa videocolumna hablé sobre un contraste, o hice un contraste entre Malasia y México, ¿no? Esto a propósito de un viaje que hice la semana pasada. Y bueno, en esa videocolumna señalé que el- en ese contraste, insisto, México no salía muy bien librado. Bueno, ahora quiero aterrizar un poco más este contraste a nivel de ciudad. Y para eso voy a contrastar las zonas metropolitanas de Monterrey con la zona metropolitana de Kuala Lumpur, que es la capital de ese país. No hago la comparación entre las dos capitales, Kuala Lumpur y Ciudad de México, porque Ciudad de México tiene una población mucho mayor a la de Kuala Lumpur y se acerca más un poco a la población de Monterrey, y precisamente por eso hago insisto, ese contraste. Además, las economías de ambas ciudades en cuanto a su Producto Interno Bruto también tienen algo de semejanza, ¿no? Por eso, insisto, hago esas dos comparaciones. Hago esta comparación, perdón, entre estas dos ciudades. Bueno, voy entonces ahora a presentar algunas imágenes de manera muy rápida. Las presenté también en la videocolumna, pero quiero presentarlas otra vez como contexto. Y es que cuando llegué a Kuala Lumpur, la verdad me llamó mucho la atención. Yo esperaba una ciudad con un perfil mucho más bajo, menos desarrollada, y me llevé insisto, una grata sorpresa. Aquí puedes ver unas imágenes donde hay muchos edificios de departamentos y de tipo diferenciado. eh, y de todo tipo de perfil, ¿no? Estas son las famosas Torres Petronas, que se hicieron hace 25 años o 35 años, no recuerdo, pero que son un único de la ciudad y que en su momento fueron las más altas del mundo, hoy ya no lo son. Aquí las puedes ver desde otro perfil. Esta foto fue tomada desde una torre de telecomunicaciones, pero que también se usa para visualizar la ciudad, ¿no? Entonces aquí están las Torres Petronas y si te fijas aquí están pues, otras torres comerciales y de uso múltiple con torres de departamentos. Otro perfil, otro ángulo de la ciudad. Y aquí está otro perfil más de la ciudad. Y esta es una torre o el rascacielos más nuevo y más alto que ahora tiene Kuala Lumpur. Bueno, vamos a entrar entonces a las comparaciones rápidas entre ambas ciudades. No me voy a detener en todos los datos, simplemente en aquellos, creo yo, de más relevancia, ¿no? De entrada, algo que quiero destacar es que en Kuala Lumpur, sí, en Malasia, perdón, cada estado tiene su bandera propia. En México, cada estado no tiene su bandera propia. La que tienen los estados, pues en México son un diseño que ahí les generó el gobierno federal, fondo blanco y el escudo en el centro, y se acabó. Pero cada estado, insisto, en México no tiene su bandera propia, salvo Tlaxcala o Guadalajara, y se me está olvidando otro estado por ahí. Pero en Kuala Lumpur, perdón, en Malasia sí lo hay. Aquí están las banderas de los estados, provincias que forman parte de la zona metropolitana de Kuala Lumpur. Bueno, me detengo entonces, o más bien me voy rápido a estos dos datos que son los más importantes. Mira, el PIB total de Monterrey, los números más recientes que hay, es de 133 mil millones de dólares. De Kuala Lumpur son 160 mil millones de dólares. Es decir, Kuala Lumpur tiene un PIB nominal 20% mayor al de Monterrey. El PIB per cápita, ahí la cosa es diferente. Ahí Monterrey tiene un PIB per cápita más alto de 31 mil dólares, 32 mil dólares contra 30 mil dólares de Kuala Lumpur. Números cerrados, ¿ok? Entonces Kuala Lumpur tiene un 6% menos de PIB per cápita. Entonces, bueno, ahí te puedes dar una idea de que la diferencia entre ambas ciudades no es tan amplia. Aquí solamente estoy mostrando dos diapositivas, una para cada ciudad, donde se describe el perfil económico, en este caso de Kuala Lumpur. Estas fuentes es de una página web que se llama Metroverse, es un sitio web de Harvard que tiene para comparar las zonas metropolitanas en el mundo. Es muy interesante y te invito a que la visites si te interesan los datos de ciudades. Bueno, aquí tú puedes ver Kuala Lumpur, cómo está la distribución. Fíjate cómo su principal actividad económica tiene que ver con servicios científicos, profesionales y técnicos, mientras que en Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, pues tiene que ver con bienes no duraderos y ventas al mayoreo, así como servicios de administración y de soporte. Entonces, bueno, un servicio, un perfil más o menos igual, pero con sus diferencias o sus propias características propias.
Bueno, ahora en el término, en el ámbito de infraestructura de edificios, pues ahí sí la diferencia es mayúscula. Mira, aquí un ejemplo. El edificio más alto en la zona metropolitana de Monterrey es la Torre Obispado 1, que tiene 64 pisos con una altura de 305 metros. ¿Ok? Y en Kuala Lumpur, el edificio más alto se llama Merdeka 118, con 118 pisos, ¿ok? Y 678 metros de altura. Entonces, pues bueno, ahí le dobletea prácticamente el tamaño de un edificio al otro, ¿ok? Y otro dato mucho más interesante es que la zona metropolitana de Monterrey tiene apenas 14 edificios que superan los 150 metros de altura, mientras que Kuala Lumpur tiene 179 edificios, ¿ok? Es decir, Monterrey tiene el 10%, apenas el 10% de, los números, de lo que tiene Kuala Lumpur. Esto es importante y define mucho también el perfil de la ciudad. Kuala Lumpur es una ciudad que crece para arriba, a pesar de que no tiene problemas de espacio, ¿ok? Porque tiene territorio, no es como Japón, donde todo está constreñido. Malasia todavía tiene zonas territoriales, no es montañoso como Japón. Sin embargo, aún así, Kuala Lumpur ha crecido más para arriba respecto a Monterrey. Entonces, insisto, es una diferencia mayúscula que define, insisto, el perfil de cada de las ciudades. Otra diferencia, más bien otro tema que quiero abordar, donde se ve una diferencia mayúscula o enorme, es en las líneas de metro. Fíjate aquí en la izquierda cómo Monterrey tiene apenas 3 líneas activas de metro y están en construcción 3 más, perdóname, la 4, 5 y 6. Aunque eso están veremos, porque ya Samuel García, el gobernador actual de Nuevo León, dijo que lo más probable es que algunas líneas o 2 de las líneas que están en construcción no se van a alcanzar a construir conforme estaba planeado, sino que solamente van a ser algunas partes de esas líneas. Total que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, pero bueno, esta es la información que hay hasta ahorita. Por su parte, Kuala Lumpur tiene 13 líneas activas, ¿ok? Y están en construcción 2 más. Una muy interesante es la línea MRT Circle Line, que es una línea de metro que le va a dar la vuelta completamente a Kuala Lumpur, las zonas centro principalmente, por aquí más o menos. Entonces eso va a facilitar la movilidad. Entonces, 13 líneas contra 3 de Monterrey es una diferencia abismal del 70%, y considerando que el Producto Interno Bruto nominal es apenas en un 20% la diferencia. Entonces, pues muchas preguntas se generan, ¿no? A este respecto. Ya para terminar y no ser más largo esta video columna, me voy con algunas conclusiones. En este contraste y en esta visita que he hecho a Kuala Lumpur de manera muy rápida, me generan muchas reflexiones. Una es que si así está Monterrey, una de las ciudades más avanzadas de la Ciudad de México, perdóname, si no es que la más avanzada después de la Ciudad de México, pues imaginamos cómo están ahora el resto de las ciudades del país en cuanto a atraso en infraestructura y atraso, pues de infraestructura de cualquier tipo, de movilidad, de edificios, de parques, de recreación, de avenidas, etcétera. Entonces, la verdad que estamos, insisto, en una posición nada que presumir en cuanto al desarrollo de la infraestructura de nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo es posible que Monterrey, con un PIB per cápita más alto que Kuala Lumpur, esté tan atrás en infraestructura y movilidad, aún y considerando la diferencia en tamaño del PIB de ambas ciudades? Como lo dije en algunas de las láminas, la diferencia en el PIB nominal entre Monterrey y Kuala Lumpur es apenas del 20%, pero yo ya te mostré aquí en algunas láminas cómo, al menos en las líneas del metro y en edificios también, Kuala Lumpur está como 80, 90% mucho más arriba que Monterrey en cuanto a, insisto, el número de líneas de metro. En el caso de líneas de metro está como 400% arriba, pues, Kuala Lumpur de Monterrey, en edificios, pues otro igual. Entonces, existe una diferencia abismal. Miren, y no hay que ser muy expertos en estos temas para saber por qué Monterrey y todas las ciudades en el país y el país en su conjunto está en un atraso de infraestructura de este calibre. No, Nuevo León, perdón, lleva 3 sexenios literalmente perdidos, incluidos el actual. Samuel García ha resultado ser todo una desilusión enorme, un fiasco, con los pleitos constantes que tiene con el Congreso, el Estado y múltiples abusos de poder y acusaciones por corrupción
que es una vergüenza y es una pena que un Monterrey, un estado tan pujante, insisto, esté sufriendo de dichos atrasos. Insisto, si así está Nuevo León, ahora cómo están el resto de los estados del país. Entonces, pues uno de los factores es esa inestabilidad política que impide un desarrollo más constante y más continuado. Y esto nos lleva a pensar, o más bien a concluir, que el desarrollo de la zona metro Monterrey en infraestructura y movilidad y en muchos otros temas no crece como debería. Crece por la inercia, porque hay que crecer, pero no porque hay un plan de largo plazo o porque están las condiciones necesarias para potencializar ese crecimiento, ¿no? Es muy claro que los intereses de los grupos fácticos en Monterrey, en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en el estado que me pongas y evidentemente en el país, pues no están alineados. Los políticos van para un lado, lo vemos en la presidencia, en el movimiento de la 4T, muy nacionalista, con mucha ideología, aun cuando sabemos que ese camino no va a traerle éxito o no le va a traer las condiciones que necesita México, pero ahí está, los poderes fácticos políticos van por un lado, el empresarial va por el otro, pero pues tiene que alinearse el político, entonces pues simula, ¿no? Y luego tenemos los sindicales y otros grupos de poder ahí también que, insisto, ninguno de ellos está alineados, cada uno jala para otro lado y simplemente operan para fortalecer sus posiciones y ganar evidentemente más privilegios y mayores espacios de poder. El futuro de la zona metro de Monterrey pues tiene muchos retos, lo mismo que las zonas metros de Saltillo, que es mi ciudad de origen, o la de Torreón, o la que me pongas, tiene muchísimos retos. Uno, en el ámbito financiero, pues una mejor administración de los recursos, mejor diseño y ejecución de proyectos. Y en el caso de Monterrey, pues tres principales son agua, movilidad y contaminación. Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, no tiene un problema de dinero. En Monterrey hay muchísimo dinero y en muchas otras ciudades del país también, como en Saltillo, la mía, ¿verdad? Pero, insisto, cada quien jala para su lado y eso hace que México pues ocupe uno de los lugares intermedios, bajos en el desarrollo de cualquier tipo de tema que me pongas sobre la mesa. Entonces, bueno, ya hasta aquí dejo esta videocolumna de contraste de Monterrey, Kuala Lumpur. Espero te haya sido interesante y bueno, pues nos vemos, escuchamos para la próxima. Hasta luego y gracias.